Quien me contempla, me consuela. Pero todas las oportunidades las han tirado al cubo de la basura y lo único... Se ha cortado el sonido que han otra hecho... vez. Otra vez se ha cortado el sonido. ¿De qué programa nos está dando el maldito demonio? De verdad, bueno, tiene que tener un cabreo de 1000 demonios, nunca mejor dicho, porque como este programa lo desenmascara... Sí, lo que estaba diciendo, Agustín, no sé si ahora lo vas a poder escuchar, es que han tenido muchísimas oportunidades los cardenales para, aunque sea uno de ellos, hablar públicamente y explicar la realidad de lo que estaba pasando en la Iglesia desde el 2013, pues todas las han tirado a la basura, desde el 2013 hasta la fecha actual y con todas las muertes, primero de Benedicto, luego la muerte de Bergoglio, todas las excusas, no es que tal, es que cual, no han aprovechado ni una sola oportunidad. Nosotros antes del cónclave de último cónclave falso de mayo, hicimos muchos programas con llamamientos cardenales, hablen, hagan una rueda de prensa, aunque sea 1, 2, 3, digan algo, expliquen la realidad, todo a la basura. Es que eso mismo, tal cual, es lo que la Virgen nos mostró en Umbe. Se pidió resolver, se dieron pruebas, se mandó al ángel, se dio tiempo, empezó el Adviento, terminó el Adviento, se mostró a los curas traidores en el infierno, se volvió a pedir al párroco aquel que representa a todos que tomara una resolución. ¿Qué tenía que hacer? Darle veracidad a las apariciones y a las curaciones. Y no quisieron, reiteradamente se negaron, ocultaron la realidad. Trabajaron contra los planes de la Virgen. Entonces llegó un momento ya en el que ya era tarde, ya recibieron la sentencia de condena y eso es lo que está pasando ahora. Ya han desperdiciado todas las oportunidades y como si no hubiera sido poco, el golpe de Estado del año 2013, la sede impedida, encarcelado 10 años, 12 años de blasfemias, herejías, ofensas y pisoteo de la doctrina. Se muere Bergoglio, nos dice que se muere. Se celebra un nuevo cónclave falso y todos callados como muertos. Son unos muertos porque los muertos entierran a sus muertos. Entonces, claro, llega ya un momento en el que ya no pueden hablar nada. Ya lo que pueden hacer es como Satanás, una huida hacia adelante, a destruir todo lo que pueda porque el tiempo se les acaba. Y en esas están. Así que... Y Agustín, no solamente estamos hablando a nivel jerárquico oficial de este... Bueno, este colegio cardenalicio muerto, absolutamente muerto, dramáticamente muerto, pero que también están tratando de acabar con Umbe. Algún día vamos a explicar cómo están tratando de desmontar de una forma terrible la mariofanía de Umbe. Sí, esto lo trataremos en otro programa, pero efectivamente están empezando ya a tratar de desmantelar, de desacralizar, de cerrar el acceso y de ocultar la realidad de Umbe. Pero en otro programa recabaremos datos y lo expondremos. Bueno. Están nerviosos, Agustín, están nerviosos porque saben que solamente la Virgen, lo hemos dicho, por activa y por pasiva, la reina de los profetas, es la única que pone el dedo en la llaga y que nos desenmascara este gran engaño masivo. Seguimos, Agustín. Sí, porque además eso no controlan ellos. ¿Cómo van a reaccionar los seglares? ¿En qué momento se van a cumplir las profecías de la Virgen? Es un campo que les pone muy nerviosos porque saben que por ahí les viene la derrota, pero no lo conocen. No es como el campo de las escrituras o la parte de gobierno cardenalicio y los obispados, que la masonería eclesiástica o los medios de comunicación, ahí sí tiene más mano, más control. Pero la parte de la Virgen no los desquicia porque no saben. O sea, saben que van a perder, tratan de devolver los golpes como buenamente pueden, pero en el fondo van indefectiblemente hacia la derrota porque la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Se pongan como se pongan, eso es inevitable. La verdad engendra odio. Por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la divina escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad aun a costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de nuestro querido San José. San José, que es por de los demonios y que es fundamental que nos acompañe en esta batalla, en esta lucha, porque esto es una batalla. Esto no es algunos progremodernistas que se creen que esto es jauja, que aquí no pasa nada, que viva la vida
y que, bueno, que todos al cielo, sí o sí, hagamos lo que hagamos, dejemos de hacer lo que dejemos de hacer, que esto nada, esto no tiene ningún, esto de que esto es una guerra espiritual, de eso nada, ¿cómo que de eso nada? Esto es una batalla y los demonios están sueltos, nos lo dice la Virgen en Umbe en el año 88, el día de Nuestra Señora, el día de la Inmaculada. La Virgen viene como capitana para ayudarnos a vencer en esta última prueba colosal, decía Monseñor Fulton Sheen, batalla apocalíptica colosal, no es ninguna broma, esto es muy serio. Agustín Aranda, ¿cómo estás? ¿Por qué los demonios están sueltos en la tierra? ¿Qué es lo que está pasando? Que no nos enteramos, parece ser, de que esto es una batalla muy sutil contra el misterio de iniquidad. Buenos días, Arturo. Pues, como dijo la Virgen en Umbe, ahora los demonios están sueltos en la tierra porque el catejón del papado ha sido retirado. Es una causa ponderante de la situación que la justifica, ¿no? Porque si hubiera un verdadero papa defendiendo la fe, pues sería mucho más difícil que tuvieran ese poder. Tenemos que comenzar, antes de empezar a darle voz a la Santísima Virgen, por explicar por recordar, mejor dicho, que Preboste está en la línea oficial, eso es innegable. Preboste está en la línea oficial. Entonces, para aquellos que dicen que Preboste es verdadero papa, la gran mayoría, o que incluso puede ser bueno, pues asumiendo que Preboste sea bueno, tenemos que concluir que, como está ocupando la línea oficial, hay que sacarlo para que llegue el falso profeta. Porque el falso profeta tiene que ir por la línea oficial para engañar, para que sea la gran impostura. Si viene por otra línea, en plan secta protestante, no engañaría a nadie. Entonces, el catejón, que fue Benedicto, por supuesto, fue retirado, pero sin que se notara. Es decir, el catejón es un mártir. Juan Pablo I fue un catejón, pero no fue el último, fue mártir. Y Benedicto lo mismo, el definitivo catejón. Pero oficialmente no han sido mártires, oficialmente no. Juan Pablo II también fue mártir, Agustín. Juan Pablo II también. Recordemos cómo murió, cómo aguantó hasta el final. Sí, pero me refiero a que lo quiten de en medio, lo asesinen o le den un golpe de Estado. Desde ese punto de vista, los dos catejones últimos de los que nos habla la Virgen Pura Dolorosa han sido Juan Pablo I y Benedicto XVI, pero oficialmente no han sido mártires. Para el pueblo de Dios, uno murió por una sobretensión, porque padecía del corazón, muerte natural, y otro, la versión oficial es que voluntariamente renunció por motivos de salud y dio paso a otro papa. Es decir, oficialmente no han sido mártires, aunque sabemos que sí lo han sido para Dios. Entonces, el catejón, el que sea oficialmente, no puede ser reconocido como mártir. Hay que sacarlo. Entonces, si Preboste sigue, estoy hablando para todos esos que dicen que ya es bueno, que hay que darle tiempo o que puede ser bueno y puede convertirse. ¿De acuerdo? Tendrá que ser el catejón para que lo retiren y en esa línea llegue el falso profeta, porque si es bueno y sigue, bueno, nos quedamos sin falso profeta, no le deja el sitio al falso profeta. Es decir, si es bueno Preboste y continúa en el cargo hasta que llegue el Señor, ¿dónde está el falso profeta? Tiene que aparecer en ese sitio, ¿no? En esa línea. Y si él hiciera el papel como lo está haciendo, aunque no del todo, porque ha dicho que está en plena comunión con el antimagisterio de Bergoglio y reconoce el papado de Bergoglio cuando es un antipapado evidente y reconoce los dos cónclaves cuando evidentemente son nulos, etcétera. Bueno, pero si él sigue con el teatro de aparente bondad o de aparente no ser tan malo y tal, y de repente se muere o lo quitan de en medio, sin morirse, pero lo quitan de en medio con la guerra, con lo que sea. Recuerda aquella película de 2017 donde hablaban de que León XIV ha muerto, tal. O sea, ya nos advierten con la psicología esa y demás. Entonces, ¿no puede ser que a lo mejor el falso profeta se lo guarden todavía para venir después de él? No, vamos a explicar eso que tú apuntas. Hemos dicho que si sigue vivo y es bueno, siempre estoy hablando de que sea bueno, para demostrar que es una mentira, una contradicción, una incongruencia, porque es malo. Seguramente ya será él el falso profeta, por supuesto, porque el catejón fue Benedicto. Entonces, si continúa y es bueno, eso descuadra que llegue un falso profeta. Si muere, como dices tú, por ejemplo, de muerte natural, eso no es ser un catejón. Si mueres de forma natural no te retiran.
darías paso a un sustituto. Entonces estaríamos en las mismas, ¿no? Es decir, por eso habría continuidad en la impostura, entonces nada habría cambiado. Los que ahora dicen que Prevost es el verdadero papa dirían que el sucesor será el verdadero papa, pero en realidad será un continuador en la injusticia, en la impostura, fruto del golpe de Estado al Catejón. Es decir, estaríamos en las mismas. Y si lo retiran de forma que se vea martirial, entonces no colaría el engaño de la gran impostura. Imaginemos que lo asesinan, imaginemos que tiene que huir porque lo traicionan los cardenales y muere mártir donde sea y no lo apoyan. Entonces, esos cardenales traidores quedarían al descubierto y se sabría que están poniendo a uno de los suyos y no engañarían al pueblo, porque diría el pueblo, han traicionado, han abandonado, han asesinado, han deportado al verdadero Papa León XIV y ahora van a poner a un falso. Ese es falso, le han dado un golpe de Estado. Es decir, no colaría, ¿no? Por tanto, es imposible que sea mártir porque, repito la idea, no puede ante el pueblo de Dios el Catejón figurar como mártir. Lo tienen que hacer de forma que no se note para engañar. Pero si lo expulsan, lo asesinan, lo martirizan, lo encarcelan y, como dicen algunos, llega a ser a ojos del pueblo ese papa mártir de Fátima, entonces el pueblo se entera, porque ser mártir significa ser testigo, dar testimonio de la fe. O si dice, por ejemplo, se convierte, soy fruto de la impostura, Bergoglio me promocionó, Bergoglio nunca fue un verdadero papa, el último fue Benedicto. Si dice eso y lo asesinan, entonces tampoco colaría que pusieran a uno verdadero, porque se habría desenmascarado la impostura del año 2013. Es que además ya no pueden, ya el colegio cardenalicio está viciado, está lleno de falsos cardenales y los que eran de Juan Pablo II y Benedicto XVI han colaborado conniventemente con su silencio, con la gran impostura. Está muerto la línea oficial, Agustín. Entonces, lo único que queda es esperar que el tiempo nos confirme si este personaje es el falso profeta o no, si acaba con la misa. Esta va a ser la clave de todo. Exactamente. Y dice, bueno, y si internamente le dan un golpe de Estado sin que se note y ponen a otro, eso no tendría sentido. Es como el que ya ha dado un golpe de Estado y está en el poder, no necesita dar un segundo golpe de Estado, si ya está él mandando la masonería eclesiástica. Es como el que roba algo y ya lo tiene. Ya no necesita robarlo por segunda vez, ya lo ha robado, ya lo tiene. ¿Qué sentido tendría volver a robarlo? Es que si ya lo tienes, no puedes robar algo que ya tienes. No puedes dar un golpe de Estado para ponerte en el poder si ya estás en el poder. Eso es un razonamiento sencillo. Así bueno, Agustín, la cátedra... Además de que efectivamente todos los conclaves son inválidos, nulos, pero como eso es ignorado y obviado, y dicen, no, algunos, ¿no? Que resulta que es como si no estuvieran. Menuda falacia. Menos mal que es como si no estuvieran. Salió uno de los falsos cardenales de papa, pues yo no sé qué llega a pasar si realmente hubieran estado y hubieran hecho hubieran ejercido una acción. En definitiva, es todo tan absurdo que Prevoste es fruto de la impostura, es una continuidad con el golpe de Estado, es injusto, es violento, no recibe el poder de bendecir en nombre de Dios porque no es papa. Por eso su bendición no va a servir, porque es una falsa bendición papal. Así que se mire como se mire, ni ahora ni en un futuro, Prevoste puede ser bueno, porque el verdadero Catejón que sí fue mártir, aunque a ojos del pueblo no se notó, ese ya fue retirado y por eso los demonios están sueltos, por eso tienen ese poder y por eso estamos ahora ya viviendo esa gran impostura religiosa del 675. No hay que esperar a que llegue la impostura religiosa, ya está, ya tiene continuidad con Bergoglio porque son fruto del golpe de Estado, del asesinato del papado. Ese Catejón, lo que lo retiene ha sido retirado para que llegue, cuando quiten la Eucaristía, el que suplanta a Dios. Primero tienen que retirar al vicario, que aparezca un falso vicario que engañe a todo el mundo. Y ese ya se encargará de retirar la Eucaristía, que es para lo que están trabajando, estamos viendo, para que llegue el otro. Por eso el debate no puede ser ahora, volvemos a decirlo, que si la misa tradicional, que si la misa novus ordo. A ver, Satanás odia la misa, odia la transubstanciación. Aquellos ilusos que piensan
que lo importante es que permitan tener la misa tridentina, si es que no va a quedar ninguna misa. A ver, entonces, eso es una consecuencia de la situación, pero no es el centro de la batalla. El centro de la batalla es espiritual. La Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias le entregó la estatuilla a Sor Patrocinio y a los pies estaba amarrado el diablo. A ver si nos enteramos. Esta batalla de qué va. Va de la mujer contra Satanás. Vence la mujer y Satanás está amarrado. Qué humillación para alguien tan soberbio, estar amarrado a los pies debajo de la mujer que le aplasta la cabeza. Ese es el combate. Entonces, tratar de hablar de otros asuntos, que si la liturgia, que si el derecho canónico, es desgastarse inútilmente. No digamos otro tipo de falsos videntes, profecías. Hay que ir a lo que hay que ir, a lo seguro. Y por eso la Santísima Virgen es la maestra perfecta que nos da luz para que entendamos, pero hay que hacerle caso y creer en ella. Efectivamente, Agustín, vamos entonces a empezar ya a analizar los puntos que tenemos preparados. Una vez que tenemos muy claro que la cátedra de la verdad ha sido tomada por el padre de la mentira a través de sus instrumentos, de sus peones, Bergoglio, y ahora Preboste, que convalida y que confirma y que consolida esta gran impostura, y que el tiempo nos confirmará si definitivamente es el falso profeta o no. ¿Qué nos tienes preparado hoy para explicarnos la psicología de Satanás, Agustín? Pues vamos a leer, a darle voz a la Santísima Virgen, que a través de su instrumento de consuelo, de la cual hablamos brevemente en el anterior programa, pues en 2 de los libros la Virgen explica cómo es la psicología de su adversario. Es el padre de la mentira, engaña, se disfraza como ángel de luz. No es tan fácil desenmascararlo, que es más listo que los hombres. Si los ángeles en general son más listos, más inteligentes que los hombres, ¿cómo no será el que fue creado y mantiene su inteligencia? Porque Dios le dejó la inteligencia. Lo que pasa es que perdió toda la gracia, no tiene la luz, la visión beatífica, por supuesto, la ha perdido, y su odio y su sed no se pueden calmar de ninguna manera. Yo creo que es un castigo que le hace sufrir todavía más el mantener esa inteligencia, el no poder evitar seguir odiando eternamente, y por eso hay 3 personalidades de Satanás, ya lo sabemos, por exorcismos. Bueno, vamos a ver qué nos dijo la Virgen sobre Satanás. Eso es interesantísimo. En la Pasión del Señor, voy a empezar a leer. Capítulo 28.11 del libro María, Puerta del Cielo. Jesús es coronado de espinas. Pilato sentóse en el tribunal en la hora cerca de la sexta y le dice a los judíos: «Ved ahí a vuestro rey». Gritaron ellos: «Quita, quita, crucifícale». El mansísimo Cordero guardaba silencio sin prorrumpir una queja. Con paciencia infinita esperaba la sentencia. En su rostro no había odio ni rencor, sino paz profunda y un silencio conmovedor. Satanás lo miraba sorprendido. Esa mudez era increíble. Él conocía a los hombres, sabía cuánta era su arrogancia, orgullo, impaciencia y lo poco dados que son a soportar la injusticia, los insultos y las ofensas. En cambio, este era único en su especie y puesto a prueba no caía. Tanto en el dolor físico como moral, su resistencia no tenía límites, lo mismo que su humildad, pues aun viéndose acorralado no osaba defenderse, sino que soportaba la burla y el escarnio sin levantar la cabeza del suelo. La santidad, la prudencia y el aquilatamiento en el dolor estaban bien demostrados. Jesús no era un simple mortal. El diablo quedó como aturdido. Había planificado todas las cosas, había lavado las conciencias, había encenagado las almas y había entorpecido los sentidos de todos, pontífices, sacerdotes y pueblo judío. Crueldad inhumana había puesto en los corazones de los verdugos. Todo esto, en el umbral de la muerte, traía harto confuso y atormentaba al diablo.
y aunque su soberbia lo cegaba y no podía ver la luz que desprendía el Cordero, pensó que bien podría ser ese hombre el verdadero Mesías, el Verbo humanado. Este pensamiento llenó su espíritu de ideas perversas y, embarazada su sabiduría de maldad, se afanó desesperadamente por abortar la obra redentora y fue tras dos almas débiles y fáciles de engañar. Satanás quería desenredar lo enredado, y allí donde instigó malicia quiso poner bondad y arrepentimiento, mas solo aparentemente, porque en él son ficticias y engañosas. Mas él sírvese de estos trucos para persuadir y conquistar almas. El diablo fue a toda prisa a la mujer de Pilato para que intercediera a favor de Jesús, diciéndole a su marido que no se mezclase ni consintiese la muerte de ese hombre, porque en sueños había visto que era justo e inocente. Después iría a importunar a Judas. Satanás había sembrado la semilla y creyó que fructificaría, pero no fue así, pues para que se cumpliesen las Escrituras, Dios endureció el corazón de aquel pueblo que, ebrio de sangre, a gritos pedía que Jesús fuera crucificado. Bien, ¿qué podemos destacar? Lo que dijo la Virgen, su soberbia lo cegaba y no podía ver la luz que desprendía el Cordero. Así están todos los que sirven a Satanás, que no tienen la luz de la vía sacra, no están en la vía iluminativa y no participarán del celestial resplandor de la parusía, sino que se van a quedar achicharrados cuando esa luz de Dios les muestre sus pecados y la negrura de su alma. Y luego es muy curioso el término que usa la Virgen, embarazada su sabiduría de maldad, lo contrario que el asiento de la sabiduría, embarazada de la bondad, del amor de Dios por el Espíritu Santo. Ponga su hombro. Es muy importante que todos hagamos ese esfuerzo. ¿Qué trató de hacer Satanás? Que sigue tratando de hacer, básicamente, quitarnos la cruz, que lo adoremos, odia la adoración eucarística a Dios, quiere que se le adore a Él, nos engaña, aprovecha nuestras concupiscencias para que pensemos que este mundo nos puede dar felicidad y facilidad. Todos esos son los objetivos de Satanás, apartarnos de la cruz, del combate espiritual, no quiere que combatamos, quiere que estemos pues de palabrería hueca que no le hace ni cosquillas. Bueno, seguimos. ¿Por qué quiso dar marcha atrás Satanás tratando de convencerle a Pilatos a través de su mujer para que al final no fuera crucificado el Señor? Porque él vio que esa reacción no era normal y entonces pensó, como dice la Virgen, que podría ser el Mesías y que el plan de redención pasaba por la muerte de ese justo, y eso él no lo quería. O sea, el objetivo último de Satanás no es matar el cuerpo, porque es ganar el alma, que no haya redención. Por eso trató de parar la obra. Eso fue lo que hizo. Porque él pensaba, a ver, está más adelante creo, si es el Mesías este hombre, no permitirá que lo maten. Él pensaba eso. Y si no es el Mesías y simplemente es un hombre, va a defeccionar, va a suplicar clemencia, se va a defender, va a responder, va a tratar de salvarse. Esas son las dos posibilidades que barajaba. Pero como la que estaba sucediendo no era ninguna de las dos, estaba descolocado, estaba loco. ¿Esto qué es? Y entonces se dio cuenta de que ese podía ser el Mesías. Y rápidamente, como es tan listo, acudió a mover los corazones de la mujer de Pilato. Él sabe, como por la mujer, ir al hombre. Y de Judas, que era el que lo había entregado. O sea, movió los dos alfiles, el político y el religioso, para tratar de deshacer lo que estaba haciendo. Pero como ya él había endurecido los corazones, ya Dios no permitió. Es lo que sucede ahora. Dios no permite que haya un verdadero arrepentimiento en la línea impostora, golpista, homicida, para que de ahí salga una solución, que es lo que algunos están proponiendo. No, Dios llama a todos los hombres a la conversión y no hay ni un pecado que Él no pueda perdonar. Pero los pecados institucionales, la impostura, la maldad, las obras del diablo, Dios no las acoge. ¿Cómo va a acoger Dios las obras del diablo? ¿No? Bueno. Pues sigo leyendo. Satanás tendió otra trampa a Judas. Fue el diablo hasta donde estaba Judas y le dijo: este hombre es inocente y no debe morir. Ve hasta los pontífices y sumos sacerdotes antes que caiga sobre ti tan horrendo crimen. Satanás puso en el corazón de Judas un dolor y arrepentimiento engañoso.
Satanás clavó en Judas el aguijón de la desesperación. Judas se ahorcó mirando la tierra que tanto codiciaba. Con una avaricia desordenada abrió sus ojos. Los cuervos se los arrancaron. El maligno acabó con él. Sigue tú. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Llenáronse las cavernas de espíritus malignos, todos ellos arrojados por un viento huracanado, hálito divino que exhaló el Redentor al morir. Satanás y sus secuaces huyeron despavoridos. Por fin se le había revelado el secreto para su eterna desgracia. Pues eso en la película de Mel Gibson, según la visión de Ana Catalina Emmerich, lo vimos. Cuando expiró el Señor, el grito desgarrador, desesperado de Satanás fue su derrota. A ojos del mundo tendría que ser lo contrario, pero si ha muerto aquel que odias, alégrate, da saltos de alegría, no. Se desesperó y gritó. Su derrota se consumó en la cruz, de la cual nos quieren apartar ahora con todo tipo de soluciones humanas, ecológicas. Efectivamente, Agustín. Por tanto, estas enseñanzas, como Jesús es el maestro, obviamente es el Cordero de Dios, el único santo, el 3 veces santo, y María es el mejor modelo de santidad, pero nosotros, ¿qué podemos aprender contemplando la pasión del Señor? Que la gloria viene por la cruz y tenemos que ser humildes y saber sufrir, pero de verdad, fe con obras, porque de palabra todos somos muy buenos, de palabra todos amamos la cruz, la Eucaristía, la Virgen, sí, de palabra somos unos fenómenos, pero fe con obras, no somos protestantes. San Juan de Ávila, el doctor de la Iglesia, patrón del clero español, analiza perfectamente toda la pasión del Señor y explica cómo, asumiendo de verdad la redención, fe con obras, podremos ser salvos. Si no, no. Bueno, María, puerta del cielo. Ahora vamos a ver la psicología de Satanás en el desierto, con las tentaciones. ¿Quieres empezar a leer, Arturo? Jesús es tentado en el desierto. Tras la respuesta de Jesús a la primera tentación, Satanás quedó confundido y huyó presto. Traíale muy preocupado al enemigo ver a un hombre que, teniendo naturaleza humana, tenía la fortaleza de un santo, la sabiduría de un profeta y la mansedumbre y paciencia de Dios. Y esta combinación le traía aturdido. Por eso le preguntó disimuladamente: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. En la tercera tentación, Satanás también comenzó con la fórmula: si eres hijo de Dios. Jesús venció al demonio con la virtud, no utilizó su poder, majestad y gloria, pues ésta debía ser oculta. Solo con su virtud y santa perfección lo venció. Bien, la Madre de Dios y Madre nuestra nos sigue explicando la psicología del demonio para nuestro bien y dándonos detalles de las tentaciones del Señor y de su pasión. Vamos a seguir viendo las consecuencias de la redención del Señor. Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los pérfidos planes de Satanás. Los pérfidos planes del maligno enemigo se iban cumpliendo. Acabó con la vida de Juan, incubando la maldad en aquellos que lo condenaron. Juan Bautista. Ahora quería saber si aquel hombre que obraba con tanta cordura, cuya presencia dejaba como una estela de paz y que le hacía recordar tanto la divinidad que él había ultrajado, era en verdad el Mesías anunciado, el Hijo de Dios. Loco traían a Satanás la sabiduría, prudencia y humildad de Jesús, y en su interior se decía: este hombre tiene apariencia humana, pero no obra con la necedad, ligereza y arrogancia de los humanos, siendo en extremo sabio. Pensó entonces infiltrarse en los que estaban cerca de él para poder quebrantarlo. Y se dijo: si es el Mesías se salvará, y si no lo es, no resistirá las torturas y morirá. Mas conviene saberlo para abortar los planes de Dios. Entró pues el demonio en Judas, en los pontífices Anás y Caifás, y en todos los sacerdotes y ancianos que le acompañaban. Inciso, qué actual esto, ¿verdad? Entró en el colegio cardenalicio. Apresó sus almas, vapuleó sus espíritus, confundió sus conciencias, hizo de ellos unos enemigos exacerbados e implacables de Jesús. Y a tal grado llegó este odio que apareció Satanás en el huerto, capitaneando aquella chusma desaprensiva
que con espadas, palos y antorchas venían a prenderlo. La pasión del Señor. Estamos ahora en la pasión de la Iglesia. Continúo. Jesús es azotado. Satanás enloquecía confundido. Sus planes no daban el resultado esperado. Aquel hombre era más que un simple mortal y aumentó su furor en aquellos depravados y perversos cómplices. Debido a los golpes que llevaban toda la furia de Satanás, la cabeza santísima de Jesús iba de un lado a otro sin control alguno, dejando en él fortísimos dolores. Grandes fueron los dolores, afrentas y humillaciones que tuvo que sufrir el mansísimo Cordero, y todo ello a causa de los pecados de los hombres. Es conveniente para el alma meditar sobre la pasión y muerte del Salvador. Inhibirse de esta realidad, olvidarse de ella, es nefasto para el alma, y aquellos hombres que lo han hecho se han convertido en perfidia y maldad, más agresivos y dañinos que las propias fieras. Así eran los hombres que, guiados por Satanás, maltrataron a Jesús de forma cruel e inhumana. Bueno, es que el demonio instiga, el demonio mete odio, confusión, rencor, sed de venganza, soberbia, todo eso el demonio va sembrando en los corazones que no son dóciles al Señor. El Señor es el médico que todo lo puede sanar, restaurar, con enorme poder exorcista, lo puede hacer absolutamente todo, pero necesita nuestra colaboración, nuestro sí. Si el hombre resiste, pues le da poder al demonio. El demonio no tendría ningún poder sobre nosotros si nosotros no se lo concediéramos. El demonio es perro atado, lo decía, por ejemplo, Sor Patrocinio, con una gruesa cadena. Si no te acercas, no te puede morder, te puede aturdir, molestarte, ladrarte, pero no te puede hacer nada. Bueno, efectivamente, Agustín, San Juan lo dice, que quienes pecan pertenecen al diablo, que es pecador desde el principio, dice una de las cartas de San Juan. Así que, pues, por eso tenemos que luchar contra el pecado. Es homicida. Por eso Dios, como hemos dicho antes, cuando el propio Satanás ha interrumpido la conexión, lo que no permite es que los planes del demonio triunfen. Por eso, el demonio, que primero había endurecido los corazones y nublado el entendimiento y sembrado odio contra el Redentor y ahora contra la Iglesia y contra el papado, pues ya Dios no permite que el demonio deshaga sus planes para que esa línea sea la de Dios, que los que pretenden, los que dicen que Preboste puede ser bueno, que no, que Dios no permite que en su línea el demonio meta la mano para decirle a él cómo es la salvación. Diferente es que Dios perdona a todos, pero por eso Satanás estaba descolocado, porque él pensaba, o si este es el Mesías no morirá, y si es un hombre no reaccionará como está reaccionando. Por eso trató de abortar los planes. Bueno, porque fíjate, Agustín, que han tenido oportunidades los cardenales para hablar, salir públicamente a levantar la voz y reconocer la verdad de lo que está pasando en la Iglesia, pero todas las oportunidades las han tirado al cubo de la basura. Así que por eso tratan por todos los medios de enturbiar, de perder el mayor número de almas. Ese es su objetivo, llevarse consigo a todos los que no resuelven, a todos los indecisos, a todos los que dicen que en Preboste puede ser una luz de esperanza, y a los curas con ellos. Eso es lo que están haciendo, es que es gravísimo. Agustín, ¿qué problema hay en que esté el cartel ese de la vía sacra por donde pasó la Virgen y que les tengan tanto miedo que hasta quiten ese cartel? ¿Por qué hacen eso? Porque quieren desvincular la oración a la Virgen Dolorosa con la redención y la parusía. Entonces están tratando de que aquello simplemente sea un agua bendecida. Digamos, un agua bendita premium. Se acabó, ya está. Entonces, claro, ese es el objetivo, que no se conozcan los mensajes. El objetivo de todos los tibios, que hablan mucho de Garabandal, pero jamás entran al fondo de la cuestión y, por supuesto, de ningún modo quieren que se asocie Garabandal con Umbe, cuando son inseparables, son complementarias, pues todos esos lo que no quieren en el fondo es que se conozca la realidad, porque si no, a lo mejor ellos tendrían que tomar una resolución, y no, ellos quieren su público, su comodidad, su control, decidir ellos los tiempos, llevar la iniciativa, y eso es tratar de tomar un protagonismo que al final redunda en beneficio del enemigo. Les falta humildad,
les falta amor a la cruz, que a todo el mundo, como hemos dicho antes, se le llena la boca de que aman a la cruz, aman a la Virgen, pero sus hechos demuestran que no es así, no es así, porque la iniciativa tiene que ser de Dios y nosotros colaborar. La capitana es la Virgen, pero nosotros no le damos ideas ni a Dios ni a la Virgen. Al contrario, tratamos de aprender con nuestros defectos, con nuestras limitaciones, porque, bueno, somos así, somos hombres, eso ya lo sabe Dios, somos pecadores realmente, claro que sí, pero eso ya lo sabe Dios, igual que con los primeros apóstoles. Lo que Él quiere es nuestra sinceridad, que no pongamos trabas a la luz del Espíritu Santo, que no tratemos nosotros de llevar la iniciativa. En la misión de la Divina Misericordia de Texas, Dios y la Virgen lo dicen reiteradamente: escuchadme solo a mí, ya entenderéis, quiero vuestra disposición, vuestra fe, vuestro sí. Eso es lo que nos pide Dios. Pero todos estos que están ahora con iniciativas, Congreso de Reparación del Inmaculado Corazón de María, no reparan nada. Congreso por el triunfo, por el no triunfo de Fátima. En fin, todo eso es una apariencia que se reviste de bondad y de humildad, cuando en realidad bajo ese manto subyace soberbia, porque no son dóciles, no escuchan, no son buenos alumnos, no van de la manita de la mamá. Efectivamente, son estorbo, como dicen también en la misión de la Divina Misericordia de Texas. Estorbo, Dios no permita que seamos estorbos, no lo permita. A mí me gusta una oración, una jaculatoria que dice: Señor, haz tu obra santa en mí a pesar de mí, haz tu obra santa en mí a pesar de mí. Vamos a seguir leyendo, si te parece. Estamos en el prólogo, ¿no, Agustín? Sí, este de extracto de María, estrella de la evangelización. Si lo tienes delante, ¿lo puedes leer? Dice así, prólogo: el mundo entero está sometido al poder del maligno. 1 Juan 5:19. Como madre y maestra de la Iglesia, por designio divino, me veo en el deber sagrado de advertir que Satanás es el príncipe de este mundo, que su acción es poderosa y altamente eficaz entre los hombres de este siglo, y muchos están amargados como la hiel y encadenados a él por la maldad. Esto lo decía el exorcista del Vaticano que ya murió, el padre Amorth, que decía: la mayoría de la gente sigue y sirve a Satanás aunque no lo saben, porque son dioses de sí mismos, hacen lo que les da la gana sin contar con Dios y por tanto están siguiendo a Satanás, encadenados, como dice la Virgen, a él por la maldad. La maldad es cuando uno se convierte en Dios de sí mismo. Y seguimos: días vendrán en que caerán como una plaga sobre la tierra miríadas y miríadas de espíritus malignos, preparados para el último combate, y los hombres no lo creerán. Lo que está pasando ahora mismo. Continúa si quieres. Después de la muerte del Redentor, Satanás huyó. Huyó confundido y avergonzado. El aliento último que dejó, inerte, el cuerpo sacrosanto del Salvador, fue como un viento huracanado que barrió a los miles y miles de espíritus malignos que vagaban desesperados por la tierra y se precipitaron en los profundos abismos. Pero, heridos en su orgullo, salieron de los escondrijos donde se habían refugiado y, reunidos en consejo o conciliábulo, los demonios decidieron estas tres cosas. Primero, acabar con los apóstoles. Segundo, vencer a la mujer enemiga. Tercero, destruir a la floreciente iglesia. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo puede dar frutos buenos. El mal existe, prolifera por doquier, y es obra de un pernicioso espíritu llamado Luzbel, jefe supremo de todos los malos espíritus que habitan en las regiones aéreas, en la tierra y en los abismos. Satanás se ha adentrado en las naciones, domina lo encumbrado del poder y ha tomado asiento en muchas familias que viven en desorden, en depredación y vicios. Sí, en depravación. Hay católicos que viven de forma depravada. La moral está muy, muy de moda esto, ¿no? Con todas esas licencias que han concedido Bergoglio y Prevost para que la gente se condene por la carne. Es el camino más directo. La carne, pues, no necesita usar ni media neurona para obrar como un animal. Bueno, peor todavía, porque los animales no tienen un sentido de la injusticia, del engaño, ¿no? Pero el hombre sí. Vamos a comentar estas tres cosas que decidieron los demonios. Acabar con los apóstoles, ahora el colegio cardenalicio está acabado. Segundo, vencer, bueno, el colegio cardenalicio
y los obispos, que son sucesores de los apóstoles, que callan como muertos también. Yo no conozco ningún obispo en todo el mundo que públicamente haya explicado lo que está pasando en la Iglesia. O sea, primero, acabar con los apóstoles, cosas que decían los demonios. Segundo, vencer a la mujer enemiga. Ya lo estamos viendo cómo persiguen los que están arriba a las mariofanías y cómo, bueno, eso está clarísimo, le quieren tapar la boca a la Virgen. Pero no la van a vencer, obviamente. Y en tercer lugar, destruir a la floreciente Iglesia. Bueno, ahora lo que quieren es acabar con la Eucaristía. Sí, es que los demonios están contribuyendo a los planes de Dios, aunque no quieran. Están separando el trigo y la cizaña. Por ejemplo, nosotros hablábamos, igual que le está pasando a Mauricio, que con la llegada de Preboste, mucha gente ha dejado de seguir tu canal. Porque yo creo que han dicho, por ahí ya no pasamos. Esto de que digan que Preboste es injusto, no lo soportamos, porque en el fondo iban ellos seguramente buscando el prurito de la noticia, del dato, de la fecha del aviso, o no querían terminar de resolver, y por eso han dicho ya, hasta aquí hemos llegado, no podemos soportar que este tampoco sea bueno. A mí me pasó una cosa muy curiosa que tengo que comentar hoy. Un sacerdote de las provincias vascongadas, que ha estado en Umbe, pues aceptaba que yo le mandara toda la información de Bergoglio, de Umbe, y ese sacerdote, pues digamos, su carisma era el de la alabanza y la gloria a Dios, ¿no? Él me mandaba, pues, meditaciones, bien, canciones, pero con la llegada de Preboste, él ya me ha bloqueado directamente, me ha censurado. O sea, este hombre daba gloria y alabanza a Dios siempre y cuando eso no le supusiera a él tomar la decisión de enfrentarse al obispo de Bilbao o de Álava, de donde fuera, y entonces ya me ha bloqueado directamente. O sea, eso de que yo tampoco tenga esperanzas en Preboste, él no lo quiere oír ya, porque ya su esperanza es Preboste. Entonces, bueno, así están muchos. Por eso han dejado de seguirnos, además de que hay muchos falsos videntes, pero es que es verdad, la Iglesia parecerá que desaparece y quedará como destruida. Otros, sin embargo, los que nos siguen, no a nosotros, sino a los mensajes de la Virgen, por medio del Padre Gobi o de Felisa Sistiaga o de Consuelo, están siendo acrisolados, están cada vez más formados, más comprometidos con la verdad, tienen cada vez más luz y yo creo que son más fieles y eso es lo que quiere la Virgen. No es tanto una cuestión de cantidad, lo explica muy bien el padre Pedro Muñoz, de número, sino de que a Dios con un pequeño grupo comprometido y bien formado le basta para vencer. Así que así estamos. Perfectamente, Agustín, muy bien resumido. Vamos a terminar, si te parece, termina tú leyendo lo que nos queda. Sí, dice nuestra madre, créeme, siento tener que hablar de él, de Luzbel, de Satanás, pero guardar silencio no sería conveniente. Los hombres necesitan saber que Satanás existe, que es un peligro que acecha constantemente a sus almas, que deben luchar contra él, porque pueden vencerlo con la ayuda de la gracia. Esta enseñanza, que en un principio puede espantar, es la verdad que conduce a la luz. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. En cambio, la mentira es negrura, densa oscuridad y tiniebla espesa. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Y lleva a la condenación eterna. Totalmente, Agustín. Es que mira, esto que acabas de leer, estas últimas palabras me parecen muy iluminadoras para entender lo que está pasando. Fíjate cómo dice la Virgen, pero guardar silencio no sería conveniente. Y es que es lo que están haciendo, guardar silencio. No están explicando cómo la Iglesia está secuestrada en una impostura religiosa, cumpliéndose el catecismo, están guardando silencio. Y luego dice, los hombres necesitan saber que Satanás existe. Bueno, los hombres necesitan saber lo que está pasando en la Iglesia, que el padre de la mentira ha ocupado la cátedra de la verdad. En fin, aquí en estas últimas palabras que nos has leído es que está retratado lo que estamos viviendo ahora. Pues sí, y lamentablemente en esta batalla final bien sabía la Virgen que no podía contar con los curas, con los obispos, salvo algunas excepciones que siempre las hay, conocemos y tienen presencia en internet, algunos sacerdotes que sí están demostrando dignidad y valentía y amor a la verdad y a la Iglesia y a la Virgen. Mira, me recuerda lo que dice aquí la Virgen, esta enseñanza que en un principio puede espantar es la verdad que conduce a la luz. Claro, los dignos tienen una luz especial.
Es que si no, no se puede tener esa luz especial para entender lo que pasa. Y yo recuerdo que un sacerdote muy mediático, muy famoso, a mí me trató de convencer 2 veces para que dejara mi línea editorial porque decía que yo espantaba, que solamente ayudaba a los católicos que pensaban como yo y que dividía y que espantaba. Y justamente la Virgen dice aquí, esta enseñanza que en un principio puede espantar es la verdad que conduce a la luz. Y por eso, como este tipo de sacerdotes no le hacen caso a la Virgen, porque si espanto, que si no sé qué, lo que conducen es a la oscuridad y a la confusión. Están propagando niebla, aunque no lo sepan. Como tantos, hay muchos que están en pecado aunque no lo sepan. Es que además los criterios ahora para estar en pecado no son los que siempre han valido, porque ahora es la última dura prueba de fe de la Iglesia. Si es la dura prueba de fe, eso ya indica que hace falta un suplemento de correspondencia a la gracia para superarla. Imaginemos que se dijera, ahora viene una dura prueba física. Todo el mundo entendería que hay que entrenar duro y que es difícil superarla y muchos no van a alcanzar la marca porque no se han preparado lo suficientemente bien. Pues si eso se entiende con una dura prueba física para aprobar unas oposiciones, pues esto es una dura prueba espiritual. Pero la gente la dura prueba la quiere pasar cómodamente en el sillón de su casa. Absolutamente, Agustín, y recuerda las palabras del Señor en el Evangelio, como nunca la ha habido ni la habrá. O sea que, claro, eso ya yo creo que son palabras ya mayores, como nunca la ha habido ni la habrá. Pues imagínate cómo habrá que estar preparados para superarla, para superar, porque estos son exámenes que vamos teniendo. El primer examen, lo hemos dicho, es el gran aviso. El segundo examen será si somos dignos o no de los arrebatamientos. Y el tercero ya, el que se tenga que quedar aquí para la santa ira de Dios. Y fíjate qué paradójico resulta que algunos que no quieren escuchar a la Virgen, que no quieren saber cuál es el cronograma de la pasión de la Iglesia, que es la Señora del Sábado Santo, que estamos en el 675 del Catecismo, la gran impostura, que el catejón fue Benedicto, retirado, y que Prevoste es golpista, todos esos dicen que sí quieren ellos quedarse hasta el final, porque además tampoco asumen la parusía, y que quieren pasar la gran tribulación. Es para decirle, si tú la ahora santa que ira no... de Dios, la santa ira de Dios. Di mejor la santa ira de Dios, aunque ellos lo llaman de otra manera. Ellos lo llaman el Viernes Santo de la Iglesia. Sí, quedarse hasta el final aquí. Pero si no están ni siquiera siendo capaces ahora de empezar a llevar la cruz, que todavía no hiende, que no ponen la cara para que les den tortazos, y no son capaces de superar los prolegómenos de la dura prueba, ¿no? Y dicen que van a superarlo todo. Esto es como el que dice que se va a comer todo el menú y cuando empieza por los aperitivos ya está saciado. Entonces, ¿cómo dices que te lo vas a comer todo? A ver, es incoherente, ¿no? No tienen hambre de salvación. Ya están empachados, no quieren seguir comiendo, pero dicen que se lo van a comer todo. Sí, yo seré bueno a futuro. Si a futuro todo el mundo es bueno. Seré bueno, ¿no? Eso es lo que dicen de Prevoste, será bueno, pero ¿cómo que a futuro? Hay que ser bueno ahora. Quien no carga su cruz cada día, cuando llegue el momento del examen, pues esto es como el que no estudia cada día, cuando llegue el momento del examen no va a saber. Pero es que algunos dicen que ya estudiarán, que ya cuando llegue el examen aprobarán. O que hay que prepararse para saber enfrentar todo lo que nos viene, hay que prepararse para llevar la cruz con lo que nos viene y ya está, que hay que prepararse. No, hombre, lo que hay que estar es esperando al Señor. Ya tienes que estar crucificado con Cristo. ¿A qué esperas? No, yo me crucificaré con Cristo más adelante. Eso no funciona, Agustín. Esto al final es aplazar el problema, autoengañarse. Bueno, nos quedan 10 minutos, vamos a apurar. Pues nada, estos 10 minutos vamos a emplearlos. Bueno, algo que no quiero que se me quede atrás. En el libro María Estrella de la Evangelización, el capítulo 19 se llama, María Estrella de la Evangelización. El capítulo 19 se llama La mujer vestida de sol y el dragón. Tiene varios epígrafes donde la Santísima Virgen explica el Apocalipsis. Me recuerda bastante a las explicaciones que le dio al Padre Gobi, como que es la misma autora y prácticamente los mismos años, ¿verdad? Se terminó Umbe y comenzó la Virgen a explicar el Apocalipsis al Padre Gobi y a Consuelo, a continuación, justo cuando iniciaba la segunda treintena, más o menos, 1990. Es que los tiempos de Dios son perfectos. Y ahora estamos descubriendo todo esto y cómo se está cumpliendo, como el otro día leíamos, con la moral sobre el matrimonio y todo, ¿no? Bueno, voy a leer algo del punto 19.7. Atención, año 1991.
hablando a la Virgen sobre cómo el dragón transmite su poder a la bestia, a la masonería. Y dice, voy a leer un par de párrafos, con astucia, agilidad y destreza, el leopardo, que es la primera bestia, la masonería, propaga el mal en todas las direcciones. En este desventurado mundo ha tomado asiento la bestia que ocupa lugares encumbrados en las artes, las ciencias y las letras. Se ha adentrado en los poderes civiles y religiosos. Atención a lo que escribió Consuelo en 1991, como para habérselo inventado. Desde todas estas alturas manda y ordena, y su aspecto no hace sospechar la malicia que se oculta en grado sumo en muchos de ellos. Estos trabajan para imponer a los hombres el NOM en mayúsculas, Nuevo Orden Mundial, que desarrollará ampliamente la Agenda 2030. ¿Qué te parece? Bueno, es que ya más claro no puede estar, ¿no? Bueno, y Bergoglio, líder de la Agenda 2030, que dijo que era un signo de esperanza para la humanidad ante la ONU en el año 2015, y Prevoste, bueno, pues que asume absolutamente todo lo de Bergoglio y lo pone como obligado cumplimiento, es un agendista redomado, fanático de la Agenda 2030, hijo mío, pues, y siguen todavía pensando que puede ser bueno, que puede ser, de verdad, Agustín, esto no creo que sea necesario comentar más. Vamos, si te parece, entonces a comentar rápidamente la Virgen en Umbe, que nos enseña sobre el mal, las mariofanías de Umbe. Sí, pues las mariofanías de Umbe, que son una sinfonía celestial, una auténtica joya maravillosa que sigue en desarrollo, pues se observa mucha presencia preternatural. El demonio y sus secuaces están presentes en Umbe. En concreto, vamos a recordar 7 momentos en los cuales el mal, el misterio de iniquidad, se infiltra, opera y actúa en Umbe, para que veamos cómo estamos ahora, porque los verdaderos años de Umbe son estos. Bueno, en primer lugar, infestación de la casa. Esa casa en 1941 tenía una infestación demoníaca, había espíritus, y por eso esa familia, pues, padecía enfermedades. Feli, la hija ciega, la pobrecita desde niña, pues tuvo esos dolores, esas enfermedades que la Santísima Virgen le sanó cuando ella bendijo el pozo, el 20 de julio, la fecha en la que nos hicieron creer el engaño mundial y Stanley Kubrick confesó y Neil Armstrong se negó a jurar que había estado en la luna, pues ese día, 20 de julio del 69, domingo, la Virgen bendijo el agua del pozo. Bueno, hemos dicho primera manifestación del poder de Satanás en Umbe, la infestación de la casa. Y la Virgen empieza a manifestarse como intercesora para liberar, para empezar a dar una catequesis de que hay que luchar contra los espíritus malignos. En segundo lugar. En segundo lugar, el anticristo merodeando la casa tras el aviso. Eso lo vemos en el mensaje del 23 de mayo de 1969, la primera vez que la Virgen habló. Aparece una segunda vez que corresponde al tramo último, los 3 años y medio de Gran Tribulación, cuando Felisa estaba recluida. O sea que cuando tengamos el aviso, el anticristo va a hacer de las suyas para que la casa común, a ver cómo confunde a la gente, ¿verdad? Porque no se va a quedar paradito después del aviso. Claro, y como ya han retirado al catejón y ya tienen esa parte que le entregará a la Iglesia al anticristo, con Bergoglio y con Prevoste, es lo que viene. Y muchos se van a sumar a las bendiciones falsas del Papa y llegará un solucionador. Se está cumpliendo todo. Tercer punto. ¿Cuál fue el tercer punto? Bueno, hubo una mano negra que fue homicida y asesinó al novio de Inés. O sea, muchas veces nos hacen daño donde más nos duele, claro, no sabemos los detalles, pero seguramente serían las malas compañías, quizá algún mal consejo, falta de vida de oración, bueno, o a lo mejor, pues que Dios permite ese sufrimiento que la pobre Inés, yo me acuerdo de ella, rezo por ella, está muy mayor ya, es la última que queda, la fiel secretaria Inés, a la cual requisaron las reliquias de Umbe y dicen que se han perdido, ya lo diremos en otro programa, ¿no? Bueno, pues asesinaron a su novio en 1970, después de que la Virgen desenmascarara a Bergoglio. Cuarto punto, pues están los que colaboran con los apagones, como el funcionario de la casa que era propiedad de la Diputación de Vizcaya, ¿no? El que se quedó con las llaves, el que no le quería dar las llaves a Felisa, y ahí se vieron los 3 apagones eucarísticos. Es que hay muchos que colaboran
para los apagones eucarísticos. Sí, se ha cortado Arturo otra vez. Se ha cortado de nuevo. En la hora de la verdad se escuchará o no se escuchará, pero me vienes cortado a trompicones, parándose la imagen. Bueno, que son trabas que nos pone el demonio. Hemos dicho que Bueno, los pues que colaboran con los... Sí, los que ¿Cuál? colaboran con los apagones, ¿eso qué quieres decir? Explica eso. Bueno, pues en un vivimos los 3 apagones eucarísticos y hay muchos que han colaborado con los confinamientos, con las medidas de emergencia. Estoy hablando del primero, con ponga su hombro, con el código QR, con todo lo que ya vivimos. Por supuesto, cerrando iglesias, los primeros traidores, los obispos, con el gel pringoso, en fin, pues todos esos colaboran con el misterio de iniquidad. Y el funcionario aquel no le dio las llaves de la casa para que tuvieran que entrar por la ventana. No y un gran apagón, perdón, Agustín, un gran apagón del alma del hombre va a ser el transhumanismo, está siendo. Y con lo que se metieron en el cuerpo, recuerda que mucha gente decía, es que yo ya no puedo orar como antes, es que eso estaba, no queremos asustar a nadie, pero es que eso, en fin, estaba consagrado a Satanás, por eso siempre decimos, hay que pedir perdón a Dios por haber picado el anzuelo, y Dios te lo perdona todo y Dios puede con todo. Pero que esto es un tema espiritual, es que detrás de todas estas acciones malignas hay una mano espiritual maligna, obviamente. Sí, en un mes se dice, ha sido una mano negra, algo que tú no ves. Efectivamente, y el transhumanismo trata de desalmarnos, el transhumanismo de convertirnos en robots, de quitarnos el alma. El siguiente punto, ¿qué más? Pues en quinto lugar vemos cómo el misterio de iniquidad de Numbe actuó mediante infiltrados en los cenáculos, que fueron a hacer daño. Es que hay muchos ahora que incluso pueden colaborar para difundir los mensajes de Garabandal, congresos, que ahí también se infiltra la masonería. No seamos cándidos, que no todo el mundo es bueno. Es que no hay que darle los datos a todo el mundo. Es que estoy seguro de que están infiltrados y ven estos canales y manejan información en grupos de Telegram, de WhatsApp, seguro, y hacen daño. A Felisa se ha cortado la imagen otra vez. Otra vez se ha cortado la imagen. Se ha cortado, Arturo. Esto es el demonio. Venga, mándame otro enlace, otra invitación. Esto hay que decirlo en la entradilla. No hemos tenido tantísimos problemas como hoy jamás. Continuos cortes, interrupciones, imagen congelada. Madre mía, esto es el demonio. O sea, yo no me creo que esto sea casual. No me lo creo. Bueno, pues mándame otro enlace, venga. Bueno, pues muy accidentada está siendo esta sesión de grabación. El demonio está continuamente congelando la imagen, distorsionando el sonido, cortando la comunicación. Vamos a seguir. En los cenáculos, habíamos dicho al final de la anterior llamada que puede haber infiltrados. Así que atención. En Umbe se vio, en aquella época no había internet, no había grupos de Telegram, pero sí hubo quien le clavó unas agujas a la vidente. Hubo otro que con unos alicates trató de hacerle daño y algunos otros pues que, y hasta el día de hoy, hablaban mal de la vidente, que estaba enajenada, en fin. Eso existe. O sea, gente que se acerca a los cenáculos, que acude, pero para recabar información. No seamos cándidos y pensemos que todo el mundo es bueno. No, todo el mundo no es bueno. No se trata de ser muy desconfiado, eso no. Pero hay que confiar en los dignos. Es un combate, hay que pedir la luz para ver a qué personas sí podemos dirigirnos, en quiénes confiar y en quiénes no. ¿De acuerdo? Y hay muchos que se disfrazan con piel de cordero y están siempre merodeando por los grupos y los cenáculos. Así que atención a todos esos. Y hablan de la Virgen, ¿eh? Y puede que también den discursos aseados. Son estrategias masónicas. No pensemos que la masonería no va a tratar de infiltrarse también aquí en los grupos seglares, civiles, no únicamente en los obispados, en los gobiernos, en los medios de comunicación, en el ejército, sí, en todos sitios se mete, en la comunicación, en el periodismo. Aquí no va a ser diferente, ¿eh? En sexto lugar, vemos cómo el misterio de iniquidad actuó directamente tratando de matar a Felisa.
y menos mal que su familia pues no la delató, no dijo dónde estaba, pero fueron unos meses muy duros aquellos, finales del año 71, inicios del 72, en un BSB. Y en séptimo lugar vemos la acción de Satanás cuando él mismo se presentó engañando a la vidente, disfrazado como de la Virgen. Y la Virgen dijo, tienes que hacer más penitencia, te tira de la lengua, ¿eh? Es lo que hace Satanás, tira de la lengua a muchos para que defiendan a Preboste, les tira de la lengua. Y no quieren ver que Preboste está disfrazado como de papa. En el fondo se repiten todas las estrategias del demonio desde hace 2000 años, cuando ya trató de sabotear, de malograr la redención del Verbo encarnado, y hasta hoy. Y ahora con más poder todavía. Están sueltos en la tierra, es una dura prueba de fe, así que mucho cuidado. Pues bueno, nada, Agustín, si te parece, vamos a concluir con un último mensaje. Sí, para terminar, el 15 de noviembre de 1972, en Umbe se dio un mensaje donde la Virgen pues habla del castigo que vendrá al final de los 3 años y medio, es el castigo de Garabandal, después de las copas de la ira, habla de cómo las altas jerarquías desatan la ira de Dios. 15 de noviembre del 72, ocurrirán cosas que ni los científicos podrán explicar. Bien, y ya ella dice, hoy en tu presencia me dirijo a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque ya ha venido por toda la humanidad en la mitad de la semana. Bueno, pues ese día, 15 de noviembre de 1972, el vicario del Señor, Pablo VI, dio una catequesis sobre el diablo. ¿Casualidad? Yo no creo que eso sea casualidad, porque así prácticamente terminaron los 4 años centrales de Umbe, 15 de noviembre del 72. Luego hubo mensajes sueltos. Y la Virgen dijo, cuando terminaba el año mariano, que convocó Juan Pablo II, el 8 de diciembre de 1988, los demonios están sueltos en la tierra. Así que así estamos. Estamos en pleno combate contra los demonios, contra la mentira. Y algunos están tocando la lira tranquilamente, hablando de otras cosas, desviando el foco, hablando de lo que no es. Que si la misa, que si Medjugorje ha dicho tal vidente no sé qué. Eso es confundir para que la gente no esté centrada en lo que de verdad tiene que estar. Pero como los primeros que ocultan la información son los obispos y los curas, y hablan de otras cosas, para que la gente no esté pendiente a lo que hay que estar. Que el tiempo que queda es corto hasta el aviso y hay que pedir perdón sincero a Dios y centrarse en lo que de verdad importa. Es que el que no haga eso, pues claro que se va a quedar confundido y ahora mismo somos muy poquitos, pero por lo menos sí estamos formando, porque le hacemos caso a la Virgen, algunos seglares, un grupo que ya tendrá que irse expandiendo más adelante. Aquí queda todavía bastante batalla, ¿no? Unos cuantos años por delante, pero hay que formarse ya. Bueno, Agustín, y mientras tanto nos formamos y esperamos el gran aviso con las lámparas encendidas por la gracia y la misericordia de Dios, no dejarnos arrastrar por el flautista de Amelín, que ahora es preboste. Primero fue Bergoglio, que lo dijo el propio cardenal Teodoro McCarrick, este personaje de infausta memoria, que, en fin, y que dijo que Bergoglio era el flautista de Amelín, que en 5 años iba a cambiar a la iglesia por completo. Y ahora tenemos al segundo flautista de Amelín. Ya sabemos el modus operandi del flautista de Amelín. Bueno, Agustín, pues nada más, muchas gracias y que Dios nos guarde y que la Santísima Virgen María siempre nos proteja y nos guíe. Oh María, sin pecado concebida, Rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén.